Gabriela Anaya, muchísimas gracias por aceptar la invitación a la tercera ocasión que estamos conversando por aquí, Gaby. Ya eres de las pocas personas, los pocos invitados que han estado por tercera ocasión. Las dos previas conversaciones las recomiendo ampliamente a aquellos que estén escuchando esta por primera vez y no hayan escuchado las previas dos de Gaby. La verdad es que son un lujo de plática, de conversación. Ya por ahí un tiempo que nos conocemos, Gaby. Y pues bueno, sin más, muchas gracias por nuevamente aceptar la invitación. ¿Cómo andas? ¿Cómo estás? No, pues muchísimas gracias, Daniel. También es un gusto. La verdad es que yo soy fan de estar compartiendo todas las cosas que estoy haciendo por diferentes lados. Entonces, pues, un placer estar con las personas que te escuchan, que te siguen. Entonces, pues aquí estamos para compartirles un poquito de las cosas que hemos venido haciendo. Y pues muy Listísimo. bien. Ujú. No, Gaby, en verdad, gracias a ti, siempre agradezco el que podamos sentarnos a conversar a la distancia, pero creo que al final el hecho igual de grabarlo tiene cierto toque de especial, porque me atrevería a decir que si ponemos esos, por así decirlo, esa trilogía, ¿no? Desde la primera que tuvimos, la segunda y la tercera, pues igual durante ese tiempo hemos cambiado, hemos hecho otras cosas, hemos experimentado y creo que igual parte de que, pues bueno, tú estás bastante inmersa en el ámbito científico y hasta cierto punto para mí también es una manera, a pesar de no estar en investigación directamente, pero para mí, para mi práctica, para incluso mi forma de afrontar distintos retos, el hecho de siempre estar abierto a saber qué sigue, ¿no? Estar abierto a aprender, creo que igual es parte de la ciencia, el constantemente estar cuestionándonos los hallazgos y ver si podemos ver encontrar otra perspectiva tal vez de ver lo mismo, ¿no? Y al final como que llegar a ese acúmulo de información. Gaby, algo que igual me gusta mucho es que justamente la parte de tu consistencia, ¿no? O sea, el hecho de que estás tanto en esta parte académica, pero también en la parte de redes sociales, como que combinando esos dos, que al menos digo, no sé, arrancando por ahí. ¿Qué tanta diferencia llegas a ver, tanto en tu propia manera de relacionarte con tu uso de redes sociales y compaginarlo con la intención de divulgar información? ¿Cómo has cambiado, o si es que no ha cambiado tu perspectiva desde pues la primera conversación que tuvimos, que ya fue hace algunos añitos, si no me estoy equivocando? Entonces, para ti ahorita, ¿qué rol juega redes sociales, Gaby? A mí me llama mucho la atención porque creo que a pesar de que ha pasado poco tiempo en años, entre comillas, las cosas se mueven interesante en este ámbito de la tecnología y pues todo lo que está sucediendo y por suceder, ¿no? Sí, mira, justo, me hace recordar yo creo que fue hace 2 semanas, justo me invitaron a dar pues una conferencia en la bienvenida académica de nutrición, acá de la Universidad de Guadalajara. Digo, la gente que probablemente ya me ha visto en alguno de tus episodios, pues bueno, sabe que yo soy de Jalisco, entonces estamos por acá en la Universidad de Guadalajara. Entonces yo les daba esta charla a los chicos y hablábamos justo de desmitificando los tipos de dietas, precisamente. Entonces, Mm, ¿qué tanto es basado en la evidencia algunos tipos de dietas o patrones alimentarios? ¿Cuáles son basados en evidencia? ¿Cuáles son más saludables y cuáles no? Entonces yo les compartí algo que tiene mucho que ver con justo lo que me preguntas o estamos hablando ahora. Yo les decía que muchas veces las personas que hacen investigación en este tipo y en otro tipo de temas importantes y que son personas serias en el sentido de que promueven la evidencia, hacen nutrición basada en evidencia, lamentablemente no tienen redes sociales. ujú. Entonces, a veces las personas que sí tienen redes sociales, digo, por supuesto que no todas, o sea, todas y todos, en este caso sí hay gente que promueve las cosas basadas en evidencia, pero no todas. Entonces yo, algo que les compartí a ellos y a ellas es que necesitamos tener como un pensamiento crítico, ¿no? Un pensamiento crítico de decir, bueno, justo estamos revisando un estudio, pero lo primero que nos tenemos que preguntar cada que revisemos esto es en cuánta población fue, y que Ujú. creo que esta parte ya la habíamos hablado en algún podcast, creo. Este,
en cuánta población fue, si la población es similar a la que nosotros queremos ver. Muchos estudios, fíjate, justo terminan sus conclusiones en que hacen falta más estudios para decir que en realidad es algo viable en utilizar en la población, ¿no? Entonces tenemos que tener como que este pensamiento crítico, porque justo además de que tenemos una puerta abierta para redes sociales, no todas las fuentes son confiables, ¿no? A veces Claro. nosotros creemos que porque alguien compartió un paper, un artículo, ya es alguien que está haciendo nutrición basado en evidencia, pero tenemos que revisar como que todos estos puntos, insistiendo, ¿no? Población, cuánto duró la intervención, qué fue lo que se les dio, para decir, bueno, está bien, sí se puede utilizar en las personas que yo quiero intervenir, ¿no? Entonces, esta parte, entonces yo les decía, miren, las personas que debemos, yo creo que de seguir son personas que efectivamente tienen como este sustento, ¿no? O sea, que sí promueven como el pensamiento crítico, que sí estamos basados en evidencia, ¿no? Entonces, aquí yo les concluyo diciendo, bueno, si no puedes con el enemigo, únetele, ¿no? O sea, nosotros, digo, no porque las redes sociales sean un enemigo, por supuesto que no, pues digo, yo soy muy activa en redes sociales, pero creo que ahorita sí se puede seguir a personas de fuentes fidedignas y Claro. tenemos que saber quiénes. Mira, justo, ya de una manera breve, el centro de investigación en el que estoy yo, eh, promueve una serie de lives. No sé si de repente a lo mejor te tocó ver que yo participé en un en vivo y Mm, otros ujú. compañeros de doctorado también. Entonces, el objetivo de esos en vivo de estudiantes de doctorado es que sea una divulgación científica, ¿no? Entonces, se hablan de diversos temas. Por ejemplo, yo hablaba de la dieta de la milpa en la enfermedad renal crónica junto con otra compañera nutrióloga de doctorado que ella tiene una línea de investigación diferente, entonces se hace como una fusión interesante. Ayer, fíjate, justo también, una de las chicas que estuvo en el en vivo que hablaban acerca del tema de la oscuridad robada y todo el tema de cómo está interviniendo la luz en Mm, los ujú. patrones alimentarios. Ella es una de las autoras del artículo del que platicábamos hace unos días. Ella es Ujú. una de las autoras y esa es su línea de investigación. Entonces, sí hay personas que puedes seguir de una manera confiable en redes sociales y que divulgan la ciencia de una forma entendible para la sociedad. Entonces, sí estoy a favor, pero siempre y cuando pues tengamos este pensamiento crítico de decir, a ver, voy a seguir a alguien en quien puedo obtener información de confianza para transportar a las personas con las que estoy tratando. Sí, y creo que al final ya el uso de redes sociales, eh, una manera en la cual al menos yo últimamente como que lo he optado por ese lado es igual voltear a ver lo que está sucediendo, por ejemplo, en otras partes del mundo, ¿no? O sea, de repente ver a los mismos autores de ciertos artículos que en el área, por ejemplo, que estoy un poquito más sumergido, que consumo de repente un poco más, pues es esta parte de ciencias del ejercicio, de entrenamiento de resistencia, y es una locura, por ejemplo, ver a los propios investigadores que son doctorados, postdoctorados, teniendo sus propios podcasts con otros autores de artículos, conversando sobre el artículo, pues claro, al final es una fuente de información gigantesca y ver cómo hoy en día justamente el tal vez sí el no poder con el enemigo, no, pero creo que igual el aumentar este conjunto de herramientas y que al final se vuelve interesante, Gaby, porque creo que pues la parte de redes sociales totalmente, al menos desde mi punto de vista, aquí en México especialmente, y creo que también en otras partes del mundo, sí está muy cercano a premiar lo que se ve bien, lo que se ve estético, lo extremista, lo que llama la atención, ¿no? Y al menos ahí, igual creo que igual lo conversamos en uno de los anteriores episodios esa responsabilidad de ambas partes, tanto de las personas que crean, pero también de las personas que consumen, porque al final de cuentas, si no hay ni una pizca de pensamiento crítico sobre lo que tal vez cierta figura de autoridad, entre comillas,
porque muchas veces figura de autoridad en redes sociales es persona que tiene muchos seguidores o persona que la repostearon tales personas, tales otros influencers, ¿no? O estos influencers fitness de repente, que ok, se entiende, yo creo que comprendo mucho la parte o trato de conectar mucho con esta parte de entretenimiento, de inspiración, que por supuesto que creo que tiene algo de valor, pero creo que sí ir con minucia sobre tomar tal cual una recomendación de cierta persona o de cierta figura de autoridad, como te lo mencionaba hace un momento, pues es un poco peligroso, ¿no? Y la parte de redes sociales, pues claro, se empieza a volver como que de repente esta, pues digámoslo así, forma muy extrema de ver el contenido, porque pues puedes ver a una persona que empezó a entrenar y que te está dando consejos con una certeza gigantesca de que si comes A, B y C vas a aumentar masa muscular, pero también te puedes encontrar el podcast con doctores, postdoctores en ciencias del ejercicio, en ciencias de nutrición, discutiendo sobre sus artículos, ¿no? Entonces como que, chin, navegar esa gama de contenido se vuelve algo muy retador y creo, por ejemplo, Gaby, en esa eh, conferencia que diste, esa plática que diste que me comentaste hace un momento, pues hay mucho valor ahí. Hay mucho valor ahí porque al menos me atrevería a decir que personas de mi edad, incluso más chicas que yo, se vuelve un reto un poco más interesante porque, por ejemplo, pues para mí yo prácticamente nací con redes sociales, ¿no? O sea, yo me creé mi Facebook como a los 10 años. Entonces, para mí es muy Ujú. normal ver la parte de redes sociales y cómo empezar a dimensionar un poquito de, ok, hoy en día redes sociales ya no solo se ocupa para el ocio, ¿no? Sino que tiene muchos usos y cómo ir de repente nuevamente redefiniendo lo que significa el uso de redes sociales, el uso de tecnología. No sé, creo que eso igual es muy interesante el ponerlo en este contexto, ¿no? Sí, fíjate, totalmente. Bueno, hace un momento, antes de conectarme aquí contigo, justo estaba también, este, planeando una clase que voy a dar a nutrición Ujú, en la universidad, que la temática era, bueno, dietas restringidas en calorías, ¿no? Entonces, ujú. como es parte de la temática de la currícula, y bueno, me metí como ahí a explorar ahí en la evidencia, dije, "A ver, déjame ver qué hay de nuevo en esta parte de las dietas restringidas en calorías. Y bueno, efectivamente, pues bueno, lo que se argumenta actualmente es que, pues claro, una dieta restringida en calorías no debe de durar más de cierto tiempo, hacer como ciertas estrategias y todo esto, ¿no? Entonces, eso tenemos que tener mucha responsabilidad como que justo le enseñamos pues a las y los estudiantes, ¿no? Que se están formando actualmente en el medio de la nutrición para que hagan una praxis responsable, ¿no? A la hora de y sí, bueno, volviendo al tema de las redes sociales, sí, muchas personas pues utilizan, digo, por ejemplo, digo, de las varias cosas que hago, bueno, aparte de estar en el hospital, en la universidad, tengo mi consulta privada, y sí, justo a veces llegan pacientes y directamente me dicen, quiero hacer ayuno intermitente o quiero hacer tal cosa, o sea, ya llegan como que proponiéndote cuál es Ujú. el patrón alimentario que quieren seguir, ¿no? Entonces, pues a veces es complejo porque las personas ya siguieron a una persona, ¿no? Por ejemplo, Claro. yo recuerdo unas amigas, y eso fue algo reciente, ¿eh? Unas amigas que me decían, oye, bueno, no me dijeron directamente, fue en un grupo de WhatsApp que tenemos y estaban alucinadas por una proteína que tenía inositol, que la promocionaba Mm, un influencer, ¿no? Entonces, pues todas de, no, es que aparte es vegetal y que tiene inositol y tal, ¿no? Y tal cosa, ¿no? Entonces, justo yo platicaba con otra de mis amigas porque me preguntó directamente, oye, ¿tú qué opinas? Entonces, coincide que una de mis compañeras de doctorado, bueno, ella ya va unos semestres más abajo, su línea de investigación va a trabajar con inositol. Entonces, platicando con ella, me dice, no, ¿sabes qué? Me dice, es que la verdad los gramos de inositol que trae esa proteína es de manera irrelevante, ¿no? mm. Entonces, esta persona en redes sociales lo promociona con que si la consumes, casi casi va a estimular tanto al grado de que puedes quedar embarazada y que va a solucionar ciertos problemas hormonales.
Ya, ya. Entonces, pues mucha gente, o sea, ya trae como que estas ideas de tendencias de redes sociales, ¿no? Entonces, pues justo, ¿no? O sea, creo que divulgar es importante. Sí estoy a favor de divulgar de una manera seria en redes sociales y hay muchas personas que no les encanta tanto inmiscuirse en redes y que son muy buenas. Por Ujú, ejemplo, hay otra compañera que la verdad ella para mí es muy buena, maneja antropometría, es Isaac 3, entonces ella para mí, mis respetos en su línea, entonces, pero ella no es como muy de redes sociales y yo a veces sí le digo, oye, deberías de publicar más, fíjate que yo creo que la gente debería de conocerte. Entonces era lo que le decía a los estudiantes, muchas veces las personas que son muy buenas en un tema, no les encanta tanto el tema de las redes sociales. claro. Y a la gente que sí les gustan mucho las redes sociales, no todas, por supuesto, no siempre publican cosas que son completamente fidedignas o de valor, pero creo que nos tenemos que ir moviendo justo a donde van las tendencias y empezar a divulgar, ¿no? O sea, la difusión se hace para el medio científico y la divulgación se hace para toda la población, ¿no? Entonces, en el hospital yo le decía a las estudiantes, y ahorita tengo puras mujeres, les decía, miren, afuera de donde estamos nosotros hay un periódico mural. ¿Por qué no vamos poniendo los criterios diagnósticos de la obesidad clínica, que ya salieron la obesidad clínica y preclínica, que The ya Lancet, ¿no? dejan, Ujú, sí, ujú, ya dejan un poco fuera de cierta forma el índice de masa corporal, o sea, lo siguen clasificando, pero ya con otros criterios también. Tú ujú. puedes tener un 34 de índice de masa corporal, pero si no tienes porcentaje de grasa alto, si tienes más músculo, o sea, ya hacen como un tamizaje más selectivo. Y yo les comentaba a ellas, miren, aquí en el hospital viene mucha gente de pacientes que no necesariamente es población especializada. Hay que poner un periódico mural para que la gente lo pueda leer y lo pueda saber de una forma entendible, ¿no? Que es a veces lo que se busca también de cierta forma, sí, en redes sociales. Mira, hay dos líneas que yo veo en redes sociales o incluso hasta casi tres líneas. Por ejemplo, está el área de divulgación, donde, claro, se divulgan, por ejemplo, yo veo personas que publican artículos, ¿no? Digo, bueno, hasta yo misma lo he hecho Ujú. y publican la carátula del artículo y creo, yo considero que lo interesante sería manejar como la información de ese artículo de una forma muy digerible para las personas que lo Claro. pueden ver, ¿no? Porque claro que te puede seguir una persona especializada en el área que le interesa a lo mejor ver como el tema del análisis estadístico, pero no lo creo 100%, ¿sabes? Porque Complicado. de ser así, o sea, pues se meten directamente al estudio, ¿no? O sea, se meten al estudio, lo descargan y lo revisan como a detalle. A lo mejor no directamente se meten al 100% en una red social. Entonces, yo creo que sí está como esta línea de hacer como digerido, de una manera clara. Sí hay personas que quieren ver de dónde sacaron la fuente. Entonces, no sé si a lo mejor Daniel, porque quizás hasta tú y yo, no sé, nos movemos en esa parte que seguimos a mucha gente del medio de la nutrición, pero algo que veo bueno es que ya les es de interés mucho como ver como las cosas basadas en evidencia. Ujú, A la gente del medio de la nutrición, al menos, ¿no? A mí sí me han preguntado, oye, ¿me puedes pasar el link del artículo? Oye, ¿me ujú. puedes pasar de dónde sacaste la información para leerla? Entonces, eso también es bueno, ¿no? Entonces, existen este tipo de población a la que uno capta en redes sociales. Y bueno, ya para finalizar en este tema, dijiste algo muy interesante, eh, que muchas veces, y no debería de ser, aunque mira, no sé, es un tema muy debatido. Pareciera que en el medio de la nutrición a veces nos estamos como vendiendo por el tema de ve si lo que hago por medio de todas las cosas estéticas. Entonces es 100%. como un tema de, como ya como raro, ¿no? Así, por ejemplo, yo tengo cierto físico,
puedo venderte y pues lamentablemente a veces justo es lo que vende, los millones de seguidores y bueno, cuentan muchas cosas, hasta ahí mismo lo hablamos con mis estudiantes ahí en el hospital y así, ¿no? De que no es que yo conozco a tal o cual del área de la nutrición y pues se vende muy bien, o sea, se vende muy bien porque en Ok. realidad, o sea, su praxis en realidad no es como la mejor, no sé si llamarlo así, entonces pues es como un tema como muy conflictivo, ¿no? No sé si llamarlo así. Sí, fíjate, me identifiqué mucho con lo que comentaste ahorita, Gaby, la parte de poder darnos cuenta de cierto tipo de tendencias a la hora de publicar. Y creo que eso está muy interesante porque al menos ahorita, como me comentaste la parte del artículo y demás, yo alguien a quien aprecio y admiro mucho y tengo el gusto de tener otro podcast con él, es a mi buen colega Daniel Álvarez, que hace una labor muy buena en ese aspecto de divulgación. Hasta su mismo formato es muy creativo, me gusta mucho, que es diario, subir un artículo, primero el título. Primero en una historia de él mismo entrenando, pero abajo tal cual es muy disruptivo eso porque está entrenando pesas, pero abajo está primero la introducción de justificación súper breve, 4 o 5 renglones del por qué se hace la investigación, si está hablando a lo mejor de un artículo de ciencias del ejercicio, de nutrición. Posterior, métodos, como tú dices, métodos de una manera bastante práctica, sin meternos tal vez en criterios de inclusión exclusivamente, o sea, todo lo que pudiera generar mucho más confusión en la gran mayoría de personas, ¿no? Sino métodos muy resumidos. Y tres, hallazgos se encontraron y las aplicaciones prácticas para futuras investigaciones. Y creo que eso al final son 3, 4 historias que no te toman de leer más de 3 minutos, tal vez rapidísimo para aquellas personas que consumen rápidamente redes sociales y que al final justo deja el QR que de repente te saca Google Chrome, ¿no? Que te deja el dinosaurio para que si gustas, pues puedes ir al artículo y ya consumirlo de manera completa. Y creo que al final es ese trabajo de divulgación que a mí me gusta mucho cómo lo hace él. Es algo muy de mucho valor y que trata hasta cierto punto, o al menos así lo veo yo, esa es mi perspectiva, de tratar de prender esa curiosidad sobre consumir la información de manera más completa, ¿no? Porque al final, justo lo que comentaste, esta tendencia que yo también me he dado cuenta que es ya hoy en día más remarcada, sobre todo en mismos profesionales, de justamente por este camino de ser basado en evidencia, ¿no? Y que al final, hace más o menos un año, me tuve el gusto de dar una plática, una conversación sobre lo que era ser basado en evidencia, ¿no? Y que todo esto, más allá de justamente utilizar este término que probablemente estás muy bien familiarizada, el famoso cherry picking, de tomar evidencia que curiosamente se alinea con lo que yo pienso y ya si lo vemos incluso de una manera un poquito más oscura, se alinea curiosamente con lo que yo creo y que te estoy vendiendo en redes sociales sobre un producto, sobre una asesoría, sobre cierta manera de hacer las cosas. Chin, como que ahí se empieza a volver un poquito más oscuro, ¿no? Y creo que al final el justo poner esta otro punto de vista de ser basado en evidencia no es agarrar el abstract y pegarlo tal cual, nada más traducirlo tal vez porque está en inglés y pegarlo, sino el ser un poquito minuciosos. Y es muy interesante porque cuando tú realmente te dedicas a consumir el artículo, el simple y sencillo hecho de leer el apartado de discusiones te abre mucho el panorama, porque ahí es donde pues se pone como que lo que está pasando, lo que consideran que ellos pudieron aportar a la línea, pero también las limitantes, que creo que ahí es muy interesante porque los artículos, la ciencia tiene limitantes. Hay cierto tipo de metodologías en artículos científicos que tienen más limitantes que otras, pero justamente esas limitantes, curiosamente, son las que de repente se borran, ¿no? Y que cuando se quiere vender algo, se ocupa el abstract, el artículo, y sobre todo se trata, de repente, al menos yo lo he visto, no sé si te ha pasado, Gaby, de ver un poquito más esto y es muy nuevo, o sea, es 2024 el artículo o es 2023, entonces como es muy reciente, automáticamente lo que está diciendo el artículo es real y bueno, no es real, sino más bien es la verdad absoluta sobre algún tipo de discusión o duda a lo mejor que estás teniendo, ¿no? Y yo te la respondo con el artículo. Chin, como que se vuelve un poquito complicado de repente navegar eso. Y ahí es donde empatizo mucho, por ejemplo, pues con personas que están en el área de investigación. No tengo duda de que tú seguramente has tenido mucho más contacto con personas que están bien inmersas en la parte académica, mucho más que yo. Y al final, pues darse cuenta que pues ellos están investigando, ¿no? O sea, pues ya, o sea, ellos están en su línea, están metidos sobre lo que están haciendo, qué está pasando, qué va a suceder. Y al final redes sociales como que ahí está flotando, ¿no? O sea, no es algo que para ellos justamente se ocupa por el otro lado que tú comentaste ahorita,
que sí, definitivamente yo también coincido con eso, con la parte de nutrición, de repente tanto para profesionales de nutrición y para profesionales que no son de nutrición también, o incluso personas únicamente que son fitness, pues se vuelve una fuente de ingreso muy grande, ¿no? Y que de repente esta parte de la retribución económica y que de repente es curioso porque si yo hablo de cierta manera, si yo opino de cierta manera, tengo más clientes, más pacientes y eso termina en mayor retribución económica. Se vuelve ahora un granito un poco más complejo de navegar esa situación, pero creo que, digo, ahí al final muchas maneras de cuál abordar este tema, Gaby. Para ir cerrando un poquito igual este tema y pasar a otro porque no se nos va a ir ahí gran parte del tiempo. Sí, no te ¿Qué preocupes. qué perspectiva tienes sobre esto? ¿Cómo navegas tú? ¿Cómo, por así decirlo, cuál es tu relación actualmente con redes sociales? ¿Qué cosas tomas en cuenta para publicar? ¿Cuál es tu intención también de publicar? ¿Qué perspectiva ves incluso en el largo plazo también para redes sociales? Porque al menos desde mi punto de vista creo que se van a ir haciendo, incluso me atrevería a decir, más fuertes de lo que ya son hoy en día. Pero no sé, me gustaría saber tu perspectiva actualmente que tienes tú con redes sociales. Bueno, muy bien. Pues mira, fíjate que, digo, a pesar de que no es que tenga así demasiadísimo tiempo, fíjate que sí planeo las cosas que voy a publicar a la semana. Por ejemplo, hoy sábado, sábado o domingo, qué sé yo. Mira, yo usualmente suelo publicar 3 días a la semana. Eso ya lo tengo así como que ya medio establecido. Entonces, bueno, ahí como dato curioso, trato de publicar un video los miércoles y lunes y viernes publico un tema en específico, ¿no? Entonces, ¿qué son? Esa planeación la hago desde el fin de semana que relativamente es cuando tengo un poquito más de tiempo. ¿Y qué es lo que para mí es de interés? Sí, justo, por ejemplo, ejercicio, ¿no? Por ejemplo, una línea de investigación que tengo es el ejercicio justo en pacientes con enfermedad renal crónica, que es como parte Mm, de mi ok. fuerte de mi tesis, que creo, no sé si te comentaba, la verdad es que, o sea, actualmente, no menciono muchas cosas de esa parte de la tesis porque todavía no son cosas que están publicadas, pero yo tengo ya el objetivo, o sea, yo defiendo, ahorita estoy como candidata a doctora y mi tesis, yo si todo sale bien, tengo pensado defender en abril, ¿no? Entonces ahí mi intención ya es que salga no en abril porque se tiene que planear y escribir. Pueden usar personas con hipertensión, diabetes y enfermedad renal crónica. Ya Ujú. tenemos análisis estadísticos y todo eso. Pero, por ejemplo, cuando hablo de ejercicio, trato de revisar artículos que efectivamente traten de ser un poco recientes. Si encuentro uno que no sea tan reciente, pero que no hay algo más actualizado y que es de valor, empiezo a desmenuzar el artículo y justo trato de, a veces sí publico como en carrusel, porque a veces el estudio es muy amplio, pero de ser posible trato de que no sea demasiado extenso porque la gente como que tampoco es como de que lea muchas letras o que esté muy saturado. Claro. Entonces trato de buscar de un tema de interés, ¿no? Que yo considere, ya sea de diabetes, ya sea de enfermedad renal crónica, de entrenamiento. Entonces me fijo esto, cuál es el tema que yo quiero revisar y lo empiezo a buscar en alguna de las plataformas científicas y los empiezo a leer. Y he descartado muchos, por ejemplo, y bueno, de hecho, hay uno que tengo planeado que no soy yo la autora, lo vi ahí en PubMed, que tiene que ver con un tipo de diálisis, se llama diálisis incremental, ¿no? Entonces, pues ahí digo, mira, este de diálisis incremental son conceptos que muy pocas personas los conocen y, por ejemplo, los estudiantes de nutrición o la gente que le interesa como este tema, considero lo debería de conocer, ¿no? Entonces, como temas que sean como novedosos o que son muy poco explorados, o sea, que yo incluso los descubrí hace muy poco, digo, este tema hay que desmenuzarlo para que lo conozcan. O para la población general también me gusta publicar, o sea, por ejemplo, temas de alimentos, o sea, temas de cómo pueden preparar ciertas cosas y que de hecho, fíjate, eso en TikTok, la mayoría de las personas que me sigue
a veces suelen ser personas que son incluso pacientes o son cuidadoras o cuidadores. A veces no me meto tanto en TikTok, pero he visto así como que me hacen preguntas y en ratitos que tengo libres les voy contestando. Por ejemplo, cuidados de una bolsa de colostomía o cosas así que Mm, ujú. voy, obteniendo la información, ¿no? También trato de publicar, cosas que, como te decía, no solamente es para población especializada. Sí me gusta seguir esta línea porque es como parte de mi formación, de saber de dónde la obtuve, ¿no? Entonces, Claro. mira, fíjate, digo, ya cambiamos de tema, pero me hiciste recordar algo que tiene que ver con el comentario anterior. Sí, sí, Justo adelante. ayer estábamos revisando unos artículos con las estudiantes ahí en el hospital y les repartí los temas, ¿no? Por ejemplo, a unas chicas, a un equipo el de obesidad clínica, otra fue la alimentación basada en plantas, que ese tema, fíjate que de la alimentación basada en plantas es un boom ahorita, pero Ujú, sí me gusta que pues sepan de qué se trata o cuál es como este patrón alimentado y otras cosas, ¿no? Entonces, unas chicas expusieron alimentación basada en plantas y les pedí que pusieran el estudio de dónde lo sacaron o de dónde los sacaron, otra de las guías del ADA 2025 de diabetes y así, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando se tocó el tema de alimentación basada en plantas, mencionaron en una diapositiva acerca de cuáles eran las cosas a favor y en contra de la alimentación basada en plantas. Entonces, mencionan ellas que una de las cosas en contra es que podía causar hipercalemia, o sea, que el potasio se elevara y pusieron unas imágenes pues, de frutas y de verduras y ellas argumentaron de un estudio, de hecho sí pusieron el autor, que mencionó que podía causar litiasis renal. Entonces, pues bueno, ya platicando sobre el tema, yo les decía, o sea, fíjense que a pesar de que ese estudio no era tan antiguo ni nada, pusieron esta parte del potasio elevado, le dije, pero recuerden que el potasio se eleva en un 90% más cuando son fuentes de aditivos de potasio, por ejemplo, los mm, empaquetados o los ultraprocesados traen aditivos, por ejemplo, como el acesulfame potásico, citrato de potasio. Entonces ya me he dicho, por las mismas guías Cádigo, las 2000, de hecho, donde más mencionaron las guías Cádigo, temas de nutrición fueron, para mi punto de vista, en las 2022. Ya sacaron un cuadrito donde decía, las fuentes de frutas y verduras al ser de origen vegetal se absorben mayormente un 90, digo, un 20% a un 40%, pero previamente que hayas descartado todas las otras causas de hipercalemia. Entonces les dije, bueno, a pesar de que, fíjense, es interesante porque ustedes están mencionando que pueden causar hipercalemia, pero ya hay otra información también muy robusta de que cuando sean de fuentes vegetales no es tan impactante. Ese es el pensamiento crítico, decir, bueno, este estudio ujú, eh, exactamente. refiere esto, pero esta evidencia es un poco más poderosa, por decirlo así, en esto. Y la otra, que ellas mismas fueron lo que dijeron, que la persona que mostró litiasis renal a expensas de una alimentación basada en plantas fue de 20 personas, fue una. Entonces, pues en realidad pudo ser hasta mera coincidencia y aparte como la población es muy pequeña, la potencia estadística no es tan alta, entonces pues Ujú, entonces vemos como que todas esas cosas que volviendo a ese tema era, ¿no? Entonces, mira, tiene que ver justo con lo que me preguntas ya recientemente. Entonces, ver todas esas cosas a la hora de publicar es importante, ¿sabes? Quizás sería hasta peligroso decir, ay, pues voy a publicar en redes sociales un estudio donde yo argumento que si haces una alimentación basada en plantas, vas a terminar con litiasis renal, cuando en realidad solamente fue una persona y yo, bueno, hay gente que tiene muchos más seguidores, pero es hasta muy importante que toda la gente que tenga demasiados seguidores se fije que está divulgando, ¿no? O sea, porque pues la claro, gente va a agarrar esa información de una forma como no tan adecuada, ¿no? Entonces, eso es, yo me fijo entonces de manera general en eso, si publico estudios que sean como fidedignos,
cuánto tiempo tienen, en qué población fue, me fijo de un tema de interés, Ujú. trato de que sea algo llamativo y que en manera de lo posible que no sea algo como difícil de entender para la población especializada y no especializada. Fíjate que ese ejemplo que pusiste, tal cual, Gaby, la relación que establecían con la alimentación basada en plantas y la consecuencia de litiasis renal, está muy interesante porque creo que ese es el ejemplo más grande o es un gran ejemplo para justamente el comparar, por ponerlo de esta manera, un poco el consumo y la interpretación de la evidencia, ¿no? Algo que, por ejemplo, yo he estado recientemente eh, he estado pensando mucho en general. eh, es muy distinto. El hecho de comprar o de leer algo no te asegura, cuando me refiero a comprar algo comprado me refiero a educación continua, a lo mejor un curso, que puede ser un muy buen curso, puede ser un muy buen libro. Aún así, leer un muy buen artículo, al final no te asegura, aunque lo leas completo, que inmediatamente vas a poder asegurar o vas a poderlo interpretar de la mejor manera posible y que claro, esto va a estar muy influenciado por la capacidad y sobre todo la práctica, pues que ya tengas en el día a día, ¿no? El hecho de que seas una persona que a lo mejor ya está muy inmersa en la parte de la academia, el hecho de que estés consumiendo frecuentemente la parte de evidencia científica y que al final es una jerga complicada de entender para una persona, incluso me atrevería a decir para un profesional mismo, para un profesional que está iniciando, ¿no? Para aquellos que están formados en nutrición, es complicado de repente leer la parte de estadísticas y decir como de chino, ¿qué ocuparon en esta estadística? ¿Qué es una correlación? ¿Qué es el valor de P? Todo eso es muy complicado. Hoy en día para mí eso igual es muy complicado porque me doy cuenta que las estadísticas juegan como que otro lenguaje distinto. O sea, es como una herramienta extra que debes de tener si quieres interpretar el artículo al siguiente nivel. Y que claro, al final esto ya va muy relacionado con lo que comentabas hace un momento en la parte de eh, divulgación y difusión, ¿no? Claro, si te vas a poner a hablar con un profesional en el área que quieren llegar como que a un acuerdo, ¿no? O hacen esta práctica de discusión, presentando argumentos y contraargumentos, pues claro, creo que ahí la parte estadística juega un rol importante porque te va a poder reforzar de mejor manera tus argumentos, ¿no? Y también contraargumentar mejor. A nivel difusión de población, perdón, a nivel divulgación de población general, pues probablemente no tanto, ¿no? Pero sí creo que vale la pena el justo darte cuenta el cómo las conclusiones, los hallazgos, los podemos llevar ya en la práctica, en el día a día, o cómo podemos empezar a extrapolarlos, porque al final, ahorita lo que se me vino a la mente, estuvo muy interesante como el justo correlacionar la alimentación basada en plantas con el poder elevar el, el potasio en sangre, pero curiosamente, darnos cuenta que las anteriores aditivos de potasio que comentabas elevan o tienen más influencia al elevar el potasio en sangre y que curiosamente estos aditivos ¿dónde están? En ultraprocesados, en alimentos que no son una buena selección de alimentos, ¿no? Y dar un pasito atrás y no quedarnos con evitar alimentos en general en el potasio para evitar el potasio, para evitar elevar el potasio, sino más como de, ok, darme cuenta de los patrones alimentarios que tiene la persona, de que probablemente, aunque pudiera y de repente sonar muy general, ¿no? Pero es muy curioso porque al final es muy distinto generalizar el decir, come frutas y verduras, a que un profesional te diga, ok, ¿qué cosas en tu día a día puedes manipular para así incrementar tu consumo de frutas y verduras? Porque al final son como esas piedras grandes que debemos darnos cuenta cómo podemos moverlas, ¿no? De disminuye ultraprocesados, aumenta frutas y verduras, trata de preferir buenas fuentes alimentarias. O sea, creo que volver a regresar a lo que pudieran considerarse como las recomendaciones generales es muy importante porque yo me atrevería a decir, digo, no sé si tú compartas un poco esta perspectiva y creo que se conecta muy bien con ahorita con el tema del artículo reciente, de justamente optar por prácticas más integrales, más reflexivas sobre lo que estamos haciendo, ¿no? Y no quedarnos con justamente la parte de un hallazgo de un artículo y empezar a traspasarlo. Como se hizo esta correlación, inmediatamente, pues, ¿sabes qué? Olvídate de la alimentación basada en plantas porque va a desencadenar en esta consecuencia, ¿no? Creo que igual es interesante como que poner esas perspectivas. No sé, por ejemplo, ahí, ¿qué opines de volver a estas recomendaciones generales, por así decirlo, Gaby?
Bueno, pues sí, justo, mira, tiene como que ver, digo, varias cosas que es hasta complejo. Por ejemplo, sí, o sea, claro, no, sí no satanizar, o sea, los alimentos, claro, a pesar de que no es algo que se recomiende, digo, insistiendo en eso, ¿no? O sea, no es que la gente tuviera que agarrar como o tomar como esta recomendación, pero al menos yo lo visualizo un poco así, de que hay cosas que son negociables y no tan negociables Ujú, con las personas. Por ejemplo, todo mundo, o yo creo que al menos la gente o las personas, las y los nutriólogos que están en la práctica de una consulta de nutrición, por supuesto, me atrevería a decir que al menos el 80% se ha enfrentado en personas que son consumidoras de algo que es un ultraprocesado. Digo, finalmente somos humanos y pues va a pasar, ¿no? Y no es algo que debamos como mandar a la hoguera a la persona. Pero ¿cuáles son negociables y no negociables? Pongo este ejemplo, un gran consumidor o consumidora de un ultraprocesado, por ejemplo, un refresco, un jugo. ¿Qué es lo que se puede negociar con una persona que de repente es un gran consumidor de alguna bebida? Bueno, en la negociación es que vayas disminuyendo y que de hecho esto lo marcan los procesos de atención nutricia, que detectes cuáles son como los patrones de alimentación, justo como lo hablábamos de la persona y empezar a trabajar en esto, ¿no? O sea, algo que es de interés y se lo digo yo a los propios pacientes, tanto en el hospital como en la consulta, es que a pesar de que va con nosotros personas que, claro, o sea, pueden ir solamente a buscar perder peso, que porque el médico los mandó porque van a hacer, van a someterse a alguna cirugía, el tema de la consulta de nutrición debería de ser no solo peso centrista. Es cierto, insisto, que sí efectivamente tienes que fijarte en el peso si es que es un motivo principal de la propia persona, pero también a mí me interesa saber si tienes diabetes, si tu glucosa bajó, o sea, redujo tu glucosa por medio de la alimentación y modificaciones del estilo de vida. Me interesa si te quedaste con hambre o no. Me interesa saber si no tomabas agua antes y ahora ya tomas más. Revisar como todo el escenario y al final hablamos del peso. Entonces, a veces el tema de la consulta se puede tornar en algo muy pesocentrista, pero la educación nutricional es importante. A mí me interesa que cada que salgan de una consulta de nutrición, las personas se lleven un aprendizaje no solo en tema solo de salud, por ejemplo, como en el caso, por ejemplo, en tu caso, que si ves más temas de deporte y todo, o sea, cuál es la retroalimentación tú desde esa perspectiva que le puedes hacer, hubo mejoras o no, se logró tal cosa, cómo lo podemos mejorar, o sea, claro. que la persona se vaya con ese aprendizaje para que cuando tenga su plan de alimentación, las cosas que vea plasmadas allí le hagan sentido de, ah, mira, yo creo que me puso esto porque fueron cosas que hablamos en consulta. Entonces, es ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, si volvemos a los negociables y no negociables, puede ser esta parte de yo detecto una conducta de riesgo de que tú, por ejemplo, tienes un consumo elevado de algún ultraprocesado, por ejemplo, de alguna bebida azucarada. Entonces, lo que vamos a hacer es ir haciendo una reducción, pero que la reducción vaya enfocada a la disminución, ¿no? Digo, voy a decir algo inventado, ¿no? O sea, si tomas un litro de refresco, bueno, trata de tomar menos, pero hay cosas que no se pueden negociar y que a veces en nutrición, a mí, aunque no me encante la palabra restricción, a veces tenemos que ser restrictivos en este sentido. Por Ujú, ejemplo, alguien con diabetes. Por ejemplo, ujú, si yo sé que tengo una persona que vive con diabetes en consulta y es una gran consumidora o consumidor de refresco, pues yo le diría, ¿sabes qué? Necesitamos cortarlo, porque por menos que sea el consumo de bebida, igual de la misma forma te va a elevar los niveles de glucosa. O sea, se necesitan 125 mililitros de una bebida azucarada para que te eleve alrededor de 30 a 50 miligramos el azúcar en sangre. Entonces, por más que sea esa reducción, de todos modos va a impactar mucho. Entonces, hay cosas que con algunas personas se pueden negociar y otras cosas que es difícil negociarlas, porque yo creo que hasta como nutriólogo o nutrióloga
estaría como raro que, pues tengo diabetes y la nutrióloga o el nutriólogo me dijo que Mm, tomara refresco, pero que ya nada más tomara menos. Entonces, pero tienes diabetes, o sea, todo va a impactar muchísimo en tus niveles de glucosa en sangre, ¿no? claro. Entonces, sí considero que son muchas cosas las que se tienen que tomar en cuenta a la hora de intervenir a una persona en una consulta de nutrición y que justo habla del artículo que escribíamos, ¿no? O sea, que influyen muchas cosas y que vienen otras cosas importantes. ¿Qué pasa en las instituciones públicas de salud? Te dan por paciente 15 minutos, ¿no? Sí. Entonces, a Ujú. veces ese es otro tema, ¿no? Ya la consulta privada puede ser un tanto diferente, tú te das tu tiempo, pero en una institución pública, pues a veces tienes de 1,000 pacientes citados y es como más complejo, ¿no? Sí, híjole, muchos temas por donde irnos, David. Ahí me gustaría dar una pequeña aportación, ¿no? Justo porque al final el escucharlo, igual leerlo, porque ahorita conversamos sobre el artículo, voy a intentar unir justamente lo que voy a comentar con el artículo que vamos a platicar ahorita. A mí al menos una de las maneras en las cuales implemento mi consulta en general, interesante porque al menos estoy involucrado en la parte de ejercicio y también en la parte bastante de culturismo, composición corporal, que de repente pudiera pensarse como que es algo muy superficial, como de, solo quieres verte bien, quieres verte estético. Pero está bien interesante porque cuando le rascas al fondo de las intervenciones, o al menos me atrevo a hablar por mí y algunos colegas, porque me atrevo a decir que al menos en la práctica del culturismo en sí, en general estamos un poquito alejados de, pero definitivamente hay personas, hay profesionales que quieren hacer bien las prácticas en este deporte. Y está bien interesante porque al final la mejor herramienta para elongar la carrera de un profesional, de un atleta, es trabajar en los hábitos. O sea, no hay más, no hay más, porque si tú no trabajas en los hábitos alimenticios de una persona, no vas a poder establecer esa buena relación que, por ejemplo, haciendo énfasis en este deporte, pues debes de tener con el físico, ¿no? Porque al final tú vas, posas y te juzgan y ven qué debilidades tienes y te puntúan y te ponen en tal lugar acorde a cómo te ves de bien frente a otras personas. Entonces, repito, suena muy superficial y suena de repente como que muy, justamente nada más tienes que hacer prácticas para verte bien, pero compites un día o un fin de semana y subes al escenario un minuto, ¿no? Lo que pasa a lo largo de tu vida, si no optamos justamente por, que yo soy muy insistente en esta parte, por trabajar en los hábitos, en buscar maneras sostenibles de alimentarte, en tratar de mejorar tus patrones alimentarios en general, no vas a poder estar mucho tiempo en el deporte, ¿no? Y otra cosa que igual se me vino ahorita mucho a la mente, Gaby, que comentaste, era justo el percibir y darnos cuenta lo complejo que es ya juntar o por así decirlo, unir estos puntos que de repente podemos ver de, consume frutas y verduras. Trata de que tu consumo de agua esté en tantos litros al día. Trata de consumir ciertos gramos de proteína al día. Trata de optar por cereales integrales. Se escucha muy bien, se escucha muy bonito. Hay evidencia que sustenta que esto es lo mejor que podemos hacer. Y esto me lo recuerdo de un buen colega, el doctor en medicina, doctor Juan Jerezano. Ok, es, eh, es efectivo, es eficaz, pero no efectivo, ¿no? O sea, porque al final sí, es lo que funciona, es la correlación, es la evidencia, pero cuando lo pones en la práctica, chin, ¿no? O sea, ¿por qué no? O sea, ¿por qué sabemos que hacer ejercicio tiene tan buenas consecuencias? Sigue sin funcionar, sigue habiendo población sedentaria, ¿no? Porque justamente esa implementación ya en la práctica es donde se une el otro reto, ¿no? Y aquí es donde uno justamente el reciente artículo del que fuiste coautora, Gaby, que ya está arriba, te pedí ahí que me lo pudieras pasar un poquito antes. Qué bueno que se publicó, pero yo para que lo podamos consumir ya tuve el gusto de leerlo y que, digo, para ponerlo tantito, se titula Integración del contexto en las intervenciones nutricionales, reflexiones y aproximaciones. Una revisión que se me hizo muy interesante y que al final el poner, y creo que lo tocan bastante bien en la introducción, el justamente ver que, ok, tienes que cubrir ciertas necesidades nutricionales y sabes qué alimento, sabes qué usarlo, pero a la hora de comprender a un individuo que no es una máquina de, pues come esto y listo, ¿no? Continúa con tu vida, sino que se desarrolla en distintos ámbitos, biológico, psicológico, social, todo eso.
ahí es donde se empieza a volver bien complejo, ¿no? Y creo que lo que propusieron ahí se me hizo muy interesante, como de ir desmenuzando cada uno de estos factores y luego el proponer los dos modelos que pusieron al final del artículo, igual se me hace muy interesante, porque ya deja un poquito más de estructura hacia dónde ir, porque de repente, al menos me atrevería a decir que pasa, o al menos así lo tengo yo bastante reciente. Pasa desde que inicias en la carrera y ya de repente empiezas a tener ya tus primeros pininos en la práctica, ¿no? Porque en la carrera todo se escucha muy bien, o sea, todo se escucha como de, pues sabes que debes de hacer esto con tus pacientes y que coman lo siguiente. A manera teórica está muy bien, pero ya cuando te das cuenta que lo que comentaste ahorita es, me atrevería, lamentablemente me atrevería a decir que es muy prevalente, porque a mí también me tocó dar tantita consulta en el área pública, en mis prácticas hospitalarias, pero es muy prevalente el consumir refrescos bastante, incluso me atrevería a decir como principal fuente de hidratación para la población general, ver lo prevalente que es y cómo puedes tumbar ese comportamiento, porque al final, pues la persona sabe que el refresco no es una buena decisión, pero cómo tumbas el comportamiento, ¿no? Y creo que conocer o tener este panorama mucho más amplio te da un abanico de posibilidades para justamente algo que a mí me gusta mucho comentar, repetir, es ampliar la intervención. Que la intervención no se quede en un ve y come tu plan de alimentación porque tiene buena selección de alimentos, frutas y verduras y te va a ir excelente, pero nada más te quedas en el plan de alimentación. Cuando tú amplías y te das cuenta que, ok, la persona tiene, tal vez nada más puede comer 2 veces al día o 3 veces al día, la persona sabe o no sabe cocinar, la persona consume frecuentemente cierto tipo de alimentos, la parte que te comentaba ahorita del consumo muy frecuente y elevado de ultraprocesados, pues amplía la intervención, porque empiezas entonces a darte cuenta de cómo se comporta él, qué relación tiene de él con la alimentación y con su manera de vivir en general. Pero Gaby, ya me extendí un poquito, te paso el micro, qué mejor de la coautora para que, digo, hay cosas que quieras agregar ahorita a la pequeña introducción que di del artículo, cosas igual que se te vinieron a la mente. Ahora sí, Gaby, te dejo. Bueno, muy bien. Sí, bueno, primero, fui coautora con otras dos investigadoras que aprecio mucho, son muy buenas, es parte de su línea de investigación el tema de la alimentación restringida en el tiempo y también el Mm, tema de la crononutrición. Entonces, pues bueno, implementamos yo desde la parte un poco más biológica, entonces, pues bueno, se obtiene este estudio, ¿no? Entonces, pues bueno, fíjate que sí, justo. Esta temática la habíamos tocado desde hace mucho tiempo en reuniones de grupo de investigación, de todas las cosas que son importantes que se deberían de considerar a la hora de intervenir nutricionalmente con alguien, ¿no? Por ejemplo, hablando de cuáles son las tendencias de la luz lumínica, no, la luminosidad, ¿no? En el tiempo. Por ejemplo, ya hay un experimento que de hecho parte de esto incluso lo menciona de una manera breve el estudio. Por ejemplo, dos grupos de ratas, un experimento en ratas, donde a un grupo se le pone una luz roja y al otro grupo no. Entonces, las personas, bueno, en este caso los animalitos, las ratitas, las que estaban expuestas a la luz, tenían un consumo más elevado de alimento junto a la diferencia, vaya, del otro grupo que no estaba expuesto a la luz, ¿no? Entonces, el tema de la luminosidad tiene mucho que ver con el consumo y los patrones de alimentación que se tiene. Vaya, hasta en la recuperación, o sea, en los hospitales, que se está muy expuesto al tema del ruido y al tema, ujú, por ejemplo, de la luz, la recuperación es más lenta. Por ejemplo, los bebés que están en las incubadoras en la terapia intensiva, que se les ponen focos azules, también tienen una recuperación más tardía, ¿no? El tema del descanso, el tema de la luz, todo esto influye para el consumo de alimentos y hasta incluso para desde el tema de salud en la recuperación de salud en general, ¿no? Entonces, tenemos que saber que incluso los horarios, fíjate que son importantes y que esta parte suele ser muy debatida o fue muy debatida, pero ya ahorita sí la evidencia yo sí consideraría que ya es más robusta en este sentido de que importan mucho los horarios en los que estás mm, hablando del tema crononutrición, pero por ejemplo, la gente que hace comidas tardías. ujú. ¿A qué le llamas una comida tardía? Por ejemplo, o no desayunar o desayunar demasiado tarde.
porque pasan dos cosas. Puede ser que a la hora en la que sí comas, comas de más, o sea, que tengas una carga de consumo más elevada calóricamente hablando, eso es lo primero. Y lo otro es que la calidad de la dieta reduce, o sea, es más probable que comas más mal. Y Ujú. traigo aquí de ejemplo los estudiantes de medicina. Por ejemplo, varios estudiantes de medicina a veces acuden a nutrición porque suben durante su internado, suben muchísimo de peso. ¿Qué es lo que pasa? No duermen, están expuestos mucho al tema de la luz. ¿Qué es lo que pasa también? Imagínate que no tienen tanto tiempo de comer y a la hora que tienen tiempo de comer, que son a las 3 de la mañana, ¿qué es lo que está disponible a las 3 de la mañana? Un Oxxo, una tienda de este tipo, y las decisiones son no tan adecuadas porque las posibilidades de elegir de una manera variada o saludable no son tantas, ¿no? Entonces, el hecho de que empecemos, pues sí, justo a trabajar en qué tiempos trabaja, si es un trabajador por turnos. Pongo de ejemplo mucho a los trabajadores de la salud porque es muy común que tengan guardias nocturnas, tanto Claro. enfermería como, por ejemplo, medicina. Sí se ha observado que tienen un incremento de peso cuando tienen trabajos por turnos, ¿no? Y así otras áreas también. Entonces, en una consulta de nutrición sí es importante que se vea esto, ¿no? O sea, cuáles son tus tiempos de comida, si eres alguien que tiene comidas tardías o que tengas un consumo por la mañana o un consumo más abundante por la noche. O sea, ver cuáles son estas conductas que incluso pueden ser riesgosas para saber, ¿no? ¿Qué tema? Por ejemplo, hace 3 años, y que bueno, parte, digo, sigue teniendo que ver con el estudio que se publicó, hace 3 años, en un congreso de endocrino que participé, estaba yo revisando un estudio de que efectivamente el tema de crononutrición es importante porque efectivamente comidas tardías son las que hacen como que la persona tenga mayores porcentajes de grasa, mayor descontrol de salud, entre otras cosas. Y bueno, si ya nos metemos, que también es algo que se menciona en el artículo, si ya nos metemos mucho, por ejemplo, al tema endocrino, por ejemplo, ahora viene, por ejemplo, los disruptores endocrinos por Ujú. los plásticos, ¿no? Que también Ujú. ya se ha relacionado, que tiene que ver mucho con el tema de obesidad, tiene que ver con sobrepeso y tiene que ver con muchas otras cosas, ¿no? Entonces, ver a lo que estamos expuestos, ver horarios también, ver el tema de el comer emocional. Entonces, eso es Ujú. un reto. Yo creo que también las personas que hacen consulta de nutrición se han topado con pacientes o consultantes que tienen un consumo más por ansiedad. Ujú. Entonces, eso es un súper reto porque, por ejemplo, al menos a mí sí es como muy común que de repente personas estén comiendo de una manera emocional, ¿no? Entonces, Claro. bueno, ahora si nos metemos ya con el tema del cambio climático, pues efectivamente la Ujú. temperatura también ya está como fundamentado que entre más climas calurosos se predispone a que hagamos menos ejercicio, que tengamos un consumo más elevado de alimentos, a veces que sí son ultraprocesados o que tengan una carga de grasa como más alta, ¿no? Entonces, integrar todos estos contextos, sí, justo el objetivo es hacernos reflexionar en todas las cosas que deberíamos nosotros de tomar en cuenta, ¿no? A la hora de intervenir con alguien. Y bueno, finalmente hay una cuidadora, bueno, menciono la palabra cuidadora porque muchas veces en el medio, por ejemplo, al menos de la nutrición clínica, que Ujú. se ven muchas cuestiones patológicas, la red de apoyo que tienen los pacientes es importante. Entonces, la mamá de un paciente, que es como su cuidadora, ella me dijo, oye, pues vi el artículo que publicaste y la verdad es que se me hizo muy interesante. Entonces, lo que me gustó es que, bueno, a pesar de que sí el estudio, bueno, el artículo sí trae cosas a veces, bueno, medio complejas porque ahí menciona como a un poquito de estadística, no se me hizo tan complejo para que también la población general Ujú. lo pudiera como digerir un poco, o sea, no está tan complejo de entender, ¿no? Entonces, pues de manera general eso, digo, yo la verdad es que, o sea, yo espero que nosotros en el medio de la nutrición
tomáramos en cuenta todas esas cosas para saber cómo pudiésemos ir resolviendo esto, ¿no? Y fíjate, alguna parte del artículo que a mí me gustó mucho, se me hizo muy interesante porque fue la primera vez que lo leí, que había escuchado sobre él, era el jet lag social, ¿no? Que era uno de los factores Ujú. sociales y que curiosamente me atrevería a decir que está tan normalizado, ¿no? Como que los fines de semana sea una desregulación en general para la gran mayoría de personas, porque pues hasta cierto punto la sociedad en la que actualmente nos regimos sí existe ciertas diferencias muy marcadas entre estar de lunes a viernes, que la gran mayoría de personas trabaja, y sábados y domingos, que es donde la mayoría de personas descansa, ¿no? Y que desregular esa parte tanto de horarios, comida, la predisposición, al final justamente se une a a este conjunto de factores que te impulsan a tomar malas decisiones. De hecho, por ejemplo, Gaby, a mí me gustaría saber mucho tu opinión. La verdad, en crononutrición no he estado tan inmerso. Tengo idea de que infiero que está relacionado con la parte de los ciclos circadianos y la manera de alimentarnos a lo largo de los mismos. Sin embargo, no estoy tan inmerso. Y me gustaría saber, por ejemplo, mucho una perspectiva que yo pude tener de estar leyendo a lo largo del artículo que me puede dar cuenta, es justamente la relación que existen entre todos los factores y que no se trata de el factor o de algo en específico, sino que, por poner el ejemplo que ponía, ¿no? Jet lag social, entonces probablemente te desregulas tanto en tus horas de descansar. ¿Qué pasa por lo regular a lo mejor fin de semana? Duermes tarde. Me atrevería a decir que la gran mayoría de personas a lo mejor o porque salieron o porque están haciendo actividades que no hacen a lo largo de de su semana, tienen acceso más a estas luces azules de las pantallas, más por las tardes, más por las noches, que esto pues al final repercute en la parte del descanso en general. Descansas, te despiertas más tarde, y todo eso como que se empieza a relacionar entre hacer una bola de nieve muy grande, ¿no? Entre probablemente no descansas, probablemente estás alimentando mal, y todo eso se une para predisponer a tomar malas decisiones y que eso al final, al menos así yo lo veo, como el pináculo de todo eso es eh, tener más posibilidades de sobrepeso. Sobrepeso lleva más factores de riesgo para obesidad y obesidad a diabetes, diabetes, hipertensión y enfermedades del corazón. Y se vuelve como que toda esa bola de nieve, como hace un momento te lo dije. No sé, digo, esta es como que mucho la perspectiva que yo pude obtener, ¿no? O la interpretación que yo pude ver al leer todos estos factores y como ver esa relación que existen entre ellos. No sé, por ejemplo, tú, ¿cuál perspectiva tienes sobre eso también y qué cosas eh, podemos empezar a prestar atención, por dónde empezar para poder implementar y sobre todo tener una intervención nutricional que podamos denominar exitosa? Sí, fíjate que respecto a eso, justo como lo comentabas, hay muchas personas que efectivamente de lunes a viernes tienen un patrón de alimentación de horarios, tienen un consumo de ciertas cosas, pero justo se llega el fin de semana y además de tener un consumo más elevado o incluso tardío de los alimentos, también tienen consumo de otras cosas, por ejemplo, como bebidas alcohólicas, entre Claro. algunas otras cosas, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, ya está también fundamentado de que sí tiene claro relevancia en la salud el hecho de que nosotros tengamos estos episodios de jet lag social, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las cosas o la recomendación que se podría manejar desde esta perspectiva? Por ejemplo, el hecho de hacer la educación nutricional de cómo, o sea, digo, no, a veces es imposible, por decirlo así, si lo queremos llamar de esa manera, no decirle a la gente que no salga o que no haga ciertas cosas, Claro. y que esté en casa, ¿no? Tratando de seguir el mismo patrón de lunes a domingo. Pero sí empezarles a asesorar acerca de cuáles son las mejores decisiones que puede tomar, ¿no? Por ejemplo, el objetivo es que las personas, estando en el escenario en el que estén, al menos en el tema alimentario, pues tomen las mejores decisiones, o sea, y teniendo buena relación con los alimentos, ¿no? Por ejemplo, ahora que se cruza el tema de la Navidad, bueno, que se cruzó el tema de la Navidad, del Año Nuevo, las personas, les digo, no se trata de que no coman lo que prepararon en Navidad o Año Nuevo, ¿no? O sea, el objetivo es que tampoco se aíslen de sus vidas sociales, pero que aprendan a elegir mejor, ¿no? Moderar a lo mejor cantidades,
de ciertas cosas que podemos ir trabajando, porque les digo, los escenarios nunca van a cambiar, o sea, los escenarios siempre van a estar allí, pero lo que sí puede ser diferente es las elecciones que nosotros tomemos. Pongo de ejemplo, y a veces así tal cual te lo voy a contar, se lo pongo de ejemplo a la gente. Pero imagínate que tú vas a una fiesta donde te dan a elegir entre tres bebidas. Te dan a elegir agua natural, te dan a elegir refresco y te dan a elegir agua fresca con azúcar, porque pues bueno, tiene azúcar porque tú fuiste una invitada o un invitado y pues no tienes injerencia entre si le ponen azúcar o no. Y que tampoco es lo peor del mundo que le hayan puesto azúcar, o sea, es un ejemplo nada más. Le digo, pues todos los seres humanos sabemos que pues lo ideal sería que fuera el agua natural la elección, pero eso sabemos también que no es algo que va a pasar, al menos no fácil, Mm. ¿no? O sea, no es algo que si yo voy a una fiesta, de primera intención, mi primera elección sea el agua natural, ¿no? Hay personas que sí, por supuesto, van a un evento y lo que eligen es agua natural. Yo les digo, miren, o sea, el elegir alguna bebida con azúcar tampoco es lo peor del mundo si tratamos de hacer de manera general las cosas bien, pero el objetivo es que poco a poco tengamos como un momento de reflexión de saber qué es lo que podemos consumir que me puede tener una mejora en salud y volvemos a los negociables y no negociables. Tú Claro. sabes de antemano que, pero tiene diabetes, tienes diabetes, por ejemplo, y si tú eliges una bebida azucarada, eh, pues sabes que va a repercutir en tus cifras de glucosa. Y bueno, que eso ya sería hasta meternos en en otro pequeño tema que, por ejemplo, en la gente que vive con diabetes, al inicio de la enfermedad suelen ser personas que se controlan de manera a veces sencilla porque todavía el páncreas tiene una reserva de insulina. Entonces, hay personas que teniendo muy poco tiempo con diabetes, digo, no es así en todos los casos, ¿eh? Hay gente que iniciando con poco tiempo de diabetes puede llegar a estar muy descontrolada, pero Ujú. a veces con el solo hecho de tomarse, voy a poner un ejemplo, la metformina, este, no se descontrolan tanto y hay gente que incluso a mí me lo ha dicho. Oye, mira, me voy a monitorear la glucosa y me acabo de tomar un jugo con azúcar y salen con la glucosa en 120, ¿no? Entonces la gente como que asume que siempre van a estar así. Digo, bueno, es que todavía tienes una reserva de insulina que con el medicamento todavía está propiciando que haya un cierto control. A lo que voy con esto y poner el ejemplo de las decisiones es que la gente que pasa por estas etapas llega a tener consumos de alimentos que no son necesariamente los más saludables para su enfermedad y va a un evento Ujú. y toma refresco, toma jugo con pues, jugos de ultraprocesado y como han visto que históricamente no han tenido repercusión en glucosa, piensan que siempre va a Ujú. pasar, ¿no? Entonces, yo sí creo importante que la gente conozca como estos puntos para que sepa que va a llegar el punto en el que ya esa reserva insulínica que tenían se agote y ya no va a haber ese control, aunque se sigan tomando el mismo medicamento, ¿no? Entonces, eso ya pasan a otros medicamentos, quizá por decir un ejemplo, y no sé si sea lo correcto, por decirlo así, más fuerte, y las personas piensan, el típico, ¿no? De, uy, es que ya está muy enfermo, ya hasta usa insulina. Bueno, es que la insulina no es que Mm. sea un medicamento más fuerte, sino que a lo mejor ya fue necesario porque tu reserva se acabó, se agotó. Que bueno, ya ahorita hay medicamentos de cuartas generaciones que ya son tomados en diabetes tipo 2 y todavía no se llega a necesitar insulina, pero digo, ese es otro tema. Entonces, respecto a esto, en el jet lag social, yo sí consideraría que sería importante darles la suficiente educación nutricional para que si van a tener un evento, al menos ya son personas que de manera frecuente salen los fines de semana, supieran cómo enfrentarse a estas cosas, ¿no? Tomando mejores decisiones, sí que supieran las repercusiones de la restricción de sueño. Sí considero que es todo un reto, como muchas otras cosas en el medio, pero Claro. darles las herramientas, ¿no? O sea, hacerles como un poco de concientización. Y traigo también a esto un comentario de, Ujú. fíjate, justo de mi tesis.
Yo hice justo una intervención educativa donde les enseñé muchas cosas de este tipo a mis participantes. Entonces, haciendo un spoiler de los resultados, porque de eso ya tenemos estadísticas, la verdad es que enseñándoles estas cosas, creo que de donde se tuvo mejores resultados fue de la intervención educativa. O sea, la verdad es que el escenario es muy alentador, donde se tocaron ciertos temas, donde la gente, yo les repartí una tablita con hojas blancas y una lapicera y la verdad es que fueron tanto pacientes como gente que iba acompañada de su esposo, esposa, a veces hasta un hijo. Entonces, todos tomando nota y la verdad es que eso se plasmó bien en los resultados. La verdad es que cuando hicimos las estadísticas, el análisis estadístico, la verdad es que en ese escenario fue muy alentador, ¿no? Entonces, yo sí consideraría importante darles como esa educación nutricional a las personas y volviendo al artículo que se publicó, enseñándoles de una manera digerida también a las propias personas cada una de las cosas de una manera muy simple. De hecho, Claro. fíjate, también de manera breve, esta presentación de mis participantes, pues las tengo en mi computadora y yo me llevo digo, tenemos computadora en el hospital, pero yo me llevo mi propia computadora y saco mi computadora y empiezo, como son poquitas diapositivas con algunos temas en específico, digo, este tema creo que va a ser importante para este paciente y les empiezo a explicar cosas. Entonces, Ujú. esto pues con el objetivo de darles un poquito de orientación nutricional y no solo darles un tema de darles la dieta o el plan alimenticio y que se vayan, porque efectivamente, como bien lo mencionas, se van con el plan alimenticio pero quién sabe si lo vayan a hacer. Y fíjate, digo, hasta en tu caso, yo creo que el área que tú abordas es muy importante, es muy interesante, que pues les enseñes como varias cosas, ¿no? O sea, desde tu punto de intervención, o sea, Claro. creo que todas las áreas en las que uno se desenvuelva en el medio necesitan llevarse como un aprendizaje del por qué se están haciendo las cosas, ¿no? Totalmente, y de hecho creo que el artículo tal cual, Gaby, se aplica a todas las áreas, ¿no? Al menos así lo veo yo. He tenido el gusto de Mm. platicar con personas como tú que están muy involucradas en el área clínica, con personas que están involucradas en el área poblacional, en la parte deportiva, desde culturistas hasta también he tenido el gusto de platicar con nutriólogos que están más en deportes de combate, en deportes de equipo. Y es bien curioso porque al final llegamos al consenso de que, pues sí, requiere trabajar en hábitos, requiere trabajar en darle esas herramientas de educación para que el paciente se empodere y aprenda a tomar decisiones. Creo que eso es muy, muy importante y muy relevante. Al menos digo, esto ya lo pongo como anécdota propia. Algo que a mí me gusta mucho hacer en consulta es justamente platicar un poquito, por ponerlo en estas palabras, al monstruo, ¿no? Que es todo lo que conlleva el alimentarte y que de repente se reduce a, pues es que le echas ganas, no le echas ganas. Si le echas ganas, cumples, si no le echas ganas, rompes la dieta, ¿no? Se reduce de repente mucho a eso, cuando pues todo lo complejo que es el justamente aprender a alimentarnos y dejar de verlo como, una dieta para perder peso, una dieta para mejorar mis niveles de glucosa en sangre, sino verlo como de, ok, ¿en qué manera cambio la forma en la cual me he alimentado las últimas décadas de mi vida? ¿No? Yo siempre lo comento así como, ten en cuenta, yo me atrevería a decir que cambiar tu alimentación es una de las cosas más grandes que puedes hacer en tu vida, porque es reestructurar muchas cosas que a lo mejor tú ni siquiera te dabas cuenta que tenías ahí, porque así te has alimentado tal vez desde niño. Y desde adolescente y los patrones se fueron reforzando y reforzando, reforzando hasta que te encontraste con un profesional o lamentablemente hasta que de repente topaste pared con algún marcador que prendió una alerta roja, ¿no? Que de repente la presión era muy elevada, que de repente la glucosa salió muy elevada y entonces empieza esta reflexión de decir, chin, he acumulado patrones alimentarios no tan buenos que por lo regular se acompañan con patrones del estilo de vida en general que no son buenos, pobre descanso, poca actividad física, incluso luego hábitos tóxicos, tomar, fumar, consumo de algunas otras sustancias. Y viene ahora el sentido de urgencia, ¿no? Por querer cambiar todo.
Y ahí es donde se vuelve un poco más complicado muchas veces, ¿no? Yo creo que aquí va a depender mucho de cada paciente, o sea, no puedo decir como, ah, siempre se va a dar eso, porque me atrevería a decir que hay personas que incluso ese tipo de circunstancias como que los hacen sentar cabeza en muchas situaciones, incluso hacen que tengan un mejor apego, una mejor adherencia, una mejor reflexión sobre lo que han estado haciendo. Y también infiero que ha de estar el otro espectro, ¿no? Que es personas que pues dicen, bueno, pues ya, ¿no? O sea, ya que voy a mover, ya estoy acá, ya me diagnosticaron lo que me tengan que diagnosticar. Entonces creo que igual como que jugarse o moverse mucho en esas áreas es algo muy interesante. Y regresando a lo que te comentaba, como anécdota que a veces yo llego a implementar mucho, de platicarles un poquito de lo complicado que es cambiar la alimentación y también comentarles, sobre todo porque puede ser por lo regular los pacientes con los que yo estoy están más interesados en mejorar su composición corporal, ¿no? O sea, en general quieren verse mejores, quieren perder grasa, quieren aumentar masa muscular. Y les digo, es muy curioso porque de repente empiezas a comer más frutas y verduras, de repente empiezas a seleccionar mejor tus cereales por cereales integrales, empiezas a procurar tu hidratación, reducir ultraprocesados y curiosamente te empiezas a ver también mejor, ¿no? De repente, curiosamente empiezas a perder grasa, curiosamente empiezas a ganar masa muscular, porque al final de cuentas el ver que no está peleado A con B, sino que puedes llegar a un buen físico, pero al mismo tiempo puedes mejorar tus hábitos alimenticios. Y eso también, el ponerlo, implementarlo de esta manera, retomando y dándote un poquito la palabra, Gaby, también para que complementemos y vayamos enriqueciendo igual este punto de vista, igual cerrando un poquito, porque creo que ya nos extendimos un poco más, el darnos cuenta justamente el rol en general que juega la educación a la hora de implementarlo en la práctica de nutrición. Y te dejo con esto, que al menos a mí yo lo he hecho en esta manera, de esta manera práctica y me ha resultado interesante que el hecho de que tú le digas al paciente cómo jugar con esas herramientas de educación nutricional, ¿no? Por ejemplo, que aprenda a seleccionar cierto tipo de alimentos que pueden o que pudiéramos considerar que son intercambiables entre ellos, el hecho de que él ocupe la herramienta, la aplique y se dé cuenta de cómo eso lo mantiene en buenos hábitos alimenticios, como que ese nivel de aprendizaje igual se queda muy impregnado, ¿no? Y esa parte de educación, de educar para hacer, creo que empodera bastante y enriquece muchísimo todo este aspecto que comentamos de educación nutricional. Pero bueno, Gaby, te paso un poquito el micro. ¿Qué opinas sobre esto? Y también, pues para ir cerrando un poquito la conversación para no alargarnos más. Ok, sí, mira, de hecho, fíjate que justo, o sea, algo que yo le comento a veces a la gente, ¿no? Por ejemplo, a veces pensaríamos que hacer un plan de alimentación es comer diferente al resto de la población o Ujú, completamente distinto en este sentido. ujú. No sé si ya lo había platicado, de hecho también yo platico mucho este ejemplo, no sé si hasta incluso ya lo había platicado en otro episodio contigo, de que una vez yo le preguntaba a una paciente, ¿no? Le dije, ¿cómo le fue en este mes sin vernos, ¿no? No, yo siento que me fue mal y le dije, ¿por qué? Y me dice, porque comí comida normal. Y yo le dije, pues lo que yo también le doy es comida normal. O sea, como que la gente piensa que le estamos dando comida de extraterrestre o algo, ¿no? Ujú, Entonces, la gente a veces piensa que hacer un plan de alimentación es comer diferente, comer como completamente al resto de la población, ¿no? Entonces, en realidad, o sea, deberíamos de comer como todos de manera general, de una manera adecuada, equilibrada, suficiente, sí, balanceada. Por ejemplo, la restricción calórica o el incremento calórico, o sea, comer más o comer menos, en realidad solamente debería de ser situado por temporadas por alguna estrategia nutricional, ¿no? cien Que por si va a ciento. ser en déficit calórico, si va a ser en incremento, superávit. Entonces, solamente son por temporadas por algún objetivo en especial, pero en realidad de manera general tendría que ser así. Pongo un ejemplo, digo, a veces las personas, imagínate a alguien que, voy a decir algo inventado, imagínate a alguien que le das un plan de alimentación de 2.000 calorías, pero esa persona ya comía 2.000 calorías, pero en alimentos poco saludables o cosas poco Ujú, saludables. Tú les das incluso las mismas calorías, pero en alimentos saludables y hay diferencia en muchas cosas. Entonces, no hiciste un déficit calórico propiamente, pero el solo hecho de cambiar la estrategia
puede haber cambios. Claro. Entonces, en este sentido, eh, pasa mucho esto, ¿no? O sea, que las personas deberían de tener como esta suficiente educación porque también pasa que a veces van en familia y porque va una persona a consulta, alguien que tiene alguna pues diabetes, ¿no? Voy a poner otra vez el ejemplo de la diabetes. Ujú, Entonces dice, no, es que es muy difícil porque yo como de cierta forma y el resto de mi familia diferente. Le dije, bueno, el patrón alimentario de alguien con diabetes es uno de los más saludables porque se restringen cosas que yo le restringiría a mucha gente. O sea, en alguien con diabetes, pues se busca que consuman ciertas cosas. Entonces, o sea, eso, ¿no? Probablemente, digo, espero no confundir mucho esta parte, pero por ejemplo, el tema de la enfermedad renal, sí, claro, tiene que tener un control de proteínas. sí. En realidad, el control de proteínas quizá no va a ser aplicado para alguien que haga justo ejercicio, que su consumo de proteínas es más elevado. Ujú, Entonces, en este caso, a veces me preguntan, por ejemplo, familiares de, oye, ¿puedo hacer el mismo plan de alimentación? Digo, puedes seguir el mismo patrón, pero las cantidades no. O sea, porque, por ujú, ejemplo, tienen diferente composición corporal, tenemos diferentes objetivos, entonces, pero el patrón se puede porque, por ejemplo, justo de dónde sacó de dónde agarró el tema de la enfermedad renal crónica, de dónde tomó la dieta de la milpa como uno de sus patrones alimentarios. Entonces, en la dieta de la milpa, por ejemplo, es para la población mexicana, no es para el paciente con enfermedad renal. Pero en el tema de la enfermedad renal, dijeron, ¿sabes qué? Ese patrón alimentario se adapta bien, porque esa distribución es perfectamente aplicable para la población renal. Entonces, si nos damos cuenta, los patrones alimentarios ya no son necesariamente etiquetados para una población. claro. Claro, cantidades menores en proteína, por supuesto, pero en realidad todo se está dirigiendo hacia un mismo rumbo. Alimentación de una manera adecuada, balanceada, con ciertas cantidades sugeridas para la población y que se pueda adaptar a otras poblaciones. Entonces, seguramente, volviendo al ejemplo de la familia de la paciente o el paciente que vive con diabetes, seguramente la persona que vive con diabetes está comiendo mucho mejor que el resto de la familia. A lo mejor el resto de la familia está Sí. consumiendo más cantidades de algo que no se recomienda tanto. Y bueno, también sí, o sea, sí quisiera no escucharme tan radical de decir que es súper malísimo comer ciertas cosas, digo, a pesar de que, pues no solo lo digo yo, lo dice el Instituto Nacional de Salud Pública, pues sí, bueno, o sea, podemos tener, insisto, o sea, negociables con la gente, sí hay cosas que se pueden incluir, sí se pueden adaptar a la gente alguna cosa que le pueda gustar, un pan, o sea, una galleta, o sea, sí se pueden, o sea, hacer adaptaciones, pues, o sea, Ujú. tampoco es militarizado, pero sí, la recomendación es que sea también de una manera adecuada esta integración y que se vea precisamente quién es la persona a la que se está dando la recomendación, ¿no? Entonces, pues influyen como que todas estas cosas, pero de manera general eso, ¿no? Y está bien interesante porque ahorita que pusiste el ejemplo de una familia que a lo mejor una persona o un integrante de la misma es diagnosticada con diabetes tipo 2 y pues eh, se le aconseja, ¿no? Cambiar sus patrones alimentarios a unos, pues, un poquito más establecidos, con mejor selección de alimentos. Me atrevería a decir, dieta de la milpa, ahorita que lo comentaste, se me hace el mejor ejemplo, ¿no? Pero el hecho de cambiar los patrones y que esos patrones sean tan discrepantes con la manera de alimentarse de la familia, que tomemos esa familia como un ejemplo de la manera en la cual se consumen cierto tipo de alimentos con más regulación en el país, en México es algo muy interesante porque cuando hablamos de plan dieta, como que coincido contigo, se piensa inmediatamente como comer sin sabor, comer sin nada de sal, comer, tomar pura agua, consumir solamente verduras, solamente lechuga, ensalada. Lamentablemente, igual todavía me atrevería a decir que es muy prevalente esa, eh,
esa forma de ver un plan de alimentación o una dieta, ¿no? Y que esta propuesta igual de patrones alimentarios, creo que igual lo toca bastante en el artículo, es justamente proponer el darte cuenta cuáles son los alimentos que están consumiendo y no se trata de, debes de consumir lechuga siempre, sino decir, ok, debes consumir frutas y verduras. Si eres una persona que quiere mejorar en general sus hábitos alimenticios, ¿no? Que me atrevo a decir que gran mayoría de las personas quieren mejorar los hábitos alimenticios, no requiere la minucia, a lo mejor que requiere un paciente que tú, pues ahí tienes la expertise mejor que nadie, Gaby, en enfermedad renal crónica, ¿no? No requiere esa minucia, pero sí el hecho de que reflexiones y digas, ok, frutas y verduras, pero dentro de esas verduras puedes encontrar muchísimas y yo siempre lo he comentado, para mí las frutas son de las mejores cosas que hay para darle variedad al plan de alimentación, definitivamente, o sea, porque ¿cuántas frutas no hay? ¿Cuánto puede variar? ¿Qué tanto puedes combinar? Y si eres una persona sin ningún tipo de necesidad nutricional atípica de la población general, te puedes llevar ahí bastante y puedes disfrutar mucho de tu comida. No sé por qué de repente como que se sigue mucho siendo muy prevalente esta perspectiva de estar a dieta es aburrido o estar a dieta es sufrir o quedarse con mucha hambre, ¿no? Que creo que igual ahí es mucho la perspectiva que al menos ahí me ha tocado escuchar bastante. Gaby, para ir cerrando un poquito la conversación, digo, no sé si antes de que dé un pequeño cierre, algo que quieras aportar ahorita al punto que comenté. Pues bueno, sí, o sea, Ujú, finalmente, pues que tratemos nosotros de seguir o de informarnos de fuentes fidedignas, que de repente nosotros seamos muy críticos, muy juiciosos a la hora de saber si vamos a seguir un patrón o no. Y bueno, pues también que por allí le den una checadita ahí al estudio. claro, Está el artículo que se publicó, yo lo tengo ahí en mis redes sociales, lo tengo publicado ahí en el feed, ya luego ahí que nos lo pases, nos hagas ahí el favor de ponerlo también en tus redes sociales, que te sigue pues mucha claro que sí, gente. claro que Y sí. bueno, pues, pues un gusto estar aquí con todos ustedes y pues como siempre, ojalá no sea la última vez, siempre, como bien dijiste, hay cosas que se van actualizando y pues lo que es ahora probablemente no sea mañana y pues hay que empezar a divulgarlo, ¿no? Totalmente, y creo que parte de la actualización, digo que en la literatura, por supuesto, ¿no? Que continuamente se publican temas interesantes, temas que cambian paradigmas, pero yo también lo veo como de esta actualización personal, ¿no? Porque al final el hecho de ir acumulando más experiencia, de ir experimentando distintas situaciones en nuestro día, en nuestro día a día, pues igual te van haciendo un distinto profesional, ¿no? Y creo que tú seguramente lo has experimentado muy bien. Yo lo estoy experimentando en cada momento, Gaby. Probablemente cada vez que conversamos somos los mismos, pero no al mismo tiempo, porque tal vez ya pasamos por ciertas cosas, ya tenemos una visión y le implementamos tal vez cierto tiempo a informarnos sobre otro tema que pudiera alejarse un poquito de nutrición y el implementarlo en nutrición, pues cambia un poquito igual la perspectiva de ver los distintos temas, ¿no? Y no, Gaby, al contrario. Muchas gracias a ti por el tiempo, por poder platicar contigo, que eres una de las coautores del artículo. Y claro, o sea, todas las personas que estén interesadas, el artículo yo lo dejo en la descripción, tanto de YouTube y Spotify. Ahí dejo el link para que vayan y lo consulten. También lo compartiré en redes sociales para aquellos interesados. Ahí lo compartiré en historias. Y nada, Gaby, a manera de cierre, nuevamente muchísimas gracias a ti. Muchísimas gracias por todo tu tiempo, disposición. Ya sé que cuando conversamos es difícil, una hora nos queda muy corto, ¿no? O lo regular siempre lo llevamos a hora y media, cercana a las dos. Pero en verdad, muchísimas gracias, Gaby. Sin más, con esto cerramos la conversación. Dejamos links a las redes sociales de Gaby aquí abajo para Instagram principalmente, Gaby, o algún otro red social que quieras dejar, algún otro anuncio, perdón, antes de cerrar, que quieras dejarle aquí a todas las personas que nos están viendo o escuchando. Adelante, el espacio es completamente tuyo. Bueno, pues nada, muchas gracias. Espero que les haya sido de interés y pues un gusto siempre estar aquí divulgando información. Y pues bueno, ahí les dejas mis redes sociales tanto de Instagram y de TikTok, que es donde Ajá. estoy un poco más activa en esas redes sociales. Y pues también pues a la orden siempre. Entonces nos vemos pronto y un gusto, Daniel, siempre estar aquí contigo acompañándote. No, en verdad, muchísimas gracias a ti, Gaby. Y sí, dejamos todas las redes sociales aquí en la descripción
para que vayan y sigan a la buen Gaby, donde pues diariamente, ya lo comentó hace un momento, está subiendo información, está compartiendo cosas muy valiosas, entonces vale la pena, son de los perfiles que vale la pena seguir, compartir y pues bueno, seguir en este continuo, ¿no? De intentar poner nuestro granito de arena para que haya un poquito de mejor información en redes sociales. Pero bueno, con esto cerramos la conversación y muchísimas gracias, nos estamos viendo la siguiente semana. Mil gracias.